Hoy me gustaría hablarte de un libro. ¿He dicho libro? Mierda, espera, no te vayas todavía, por favor. Te prometo que no es nada denso, son solo 270 páginas de nada que se leen en un suspiro. Se trata de una novela especial, o al menos bastante original. Hay gente que la ama y gente que la odia. Es para todo el mundo, la verdad. Pero si te gusta la fantasía, y sobre todo la fantasía que se escapa del rollo mágico de siempre, quizá te interese. ¡Sacad vuestros sapos! 1, 2 y 3, el Principito inglés. Eso sí, la cosa se pondrá un poco british. Bueno, quizá no tan british. Hoy quiero hablarte de una autora muy británica y de la que para mí es su mejor obra. No, tú no. Hoy quiero hablarte de Susanna Clarke y de su novela Piranesi. Susanna Clarke nació en Nottingham en 1959. Comparada con otros autores, Susanna es una escritora con pocos libros a sus espaldas. Y además empezó a escribir relativamente tarde. Pero menos mal que lo hizo, porque si no, nos habríamos perdido un mundo de magia muy pero que muy personal. Aquí no hay varitas mágicas, ni lechuzas, ni transfobia. La magia en Susanna Clarke va un poquitín más allá. Es todo aquello humano que repudiamos, todas esas voces ancestrales que decidimos ignorar en pos de una modernidad. Una modernidad que nos prometió beneficios inmediatos y nos dio una falsa sensación de progreso, pero que olvidó una gran parte de lo que somos realmente. Pero antes de meternos de lleno en Piranesi, déjame hablarte de un librito que escribió antes. Y que es la principal razón por la que tardó 16 años en publicar esto. Y ahora entenderás por qué. Susanna empezó a escribir Jonathan Strange y el Sr. Norrell en 1992 y tardó más de 10 años en terminarla. Sí, 10 añitos, casi nada. Y mientras tanto hay quien se cree escritor publicando 3 libros al día, hechos con IA. Ay, vivimos en tiempos ridículos. Bueno, el caso es que 10 añitos de esfuerzo, dedicación y perseverancia. Así que, aunque solo sea por esa lección de escritura, gracias, Susanna Clarke. Ooh. What I've discovered is almost all writers seem to go through the same processes of doubt, and you just have to go through it. And what's the worst that can happen? You just write the thing that you want to write, and you hope that somebody will understand it at the end. Susanna Clarke enseñó inglés en Turín y Bilbao, y allí fue donde empezó a esbozar la idea que acabaría convirtiéndose en Jonathan Strange y el Sr. Norrell. En algunas entrevistas cuenta que todo empezó con un sueño que tuvo. En él se le aparecía un hombre vestido con ropas del siglo XVIII y que, de alguna forma, parecía vinculado con la magia. Pero al mirarle a los ojos, Susanna tuvo la sensación de que algo había salido mal, muy mal. He can neither see nor hear us. He attempts to summon me, but I do not allow myself to be seen. What? A su vuelta al Reino Unido, empezó a escribir en sus retiros libres. Y eso se nota en la estructura de Jonathan Strange, porque en lugar de escribir una novela de principio a fin, Susanna escribía fragmentos y luego los ensamblaba como un puzzle. Lo interesante de sus páginas es cómo el mundo real, ambientado en una Inglaterra del siglo XIX, en plena época de las guerras napoleónicas, se mezcla con un mundo ficticio en el que la magia existe, pero lo hace de forma tan natural, tan integrada, que todo resulta verosímil. Aceptas su propuesta y te crees que algo así podría haber sucedido. Merlin. Not Merlin, my lord, if you please. Why ever not? Well, Merlin, if indeed he existed, was a very vagabonding type, not the modern kind of magician at all. Miss Norrell and I are endeavouring to make magic respectable, my lord. You'll have a job, sir. This is war. Besides, I've got to call you something. Strange? Ah. Well, then it is then. Esta mezcla entre realidad y fantasía es algo que heredará Piranesi. Así que sí, Jonathan Strange y el Sr. Norrell es una novela histórica y al mismo tiempo una novela de fantasía. Pero esto no es Harry Potter ni El Señor de los Anillos. Por el tono y el ritmo, tiene más de novela gótica que de fantasía épica. De hecho, ni la mismísima Susanna Clarke sabe explicar del todo cómo funciona su magia. Una magia que a veces es incluso cruel y oscura.
Es casi como una fuerza latente que parece que está ahí, oculta en la propia Inglaterra. It is done. Es un libro muy interesante, pero en mi opinión más densete que Piranesi. En Jonathan Strange, Susanna escribe de forma muy clásica. Hay momentos en los que parece que estás leyendo literatura inglesa del siglo XIX, y tiene cierto sentido porque la propia Clarke se declara admiradora de Jane Austen. Además, hay muchos de sus personajes que nos recuerdan a los personajes extravagantes que podrías encontrar en algunos relatos de Charles Dickens. That gentleman is reading a book. Pero bueno, si te da palo leer 793 páginas, siempre te quedará la adaptación que hizo la BBC en 2015. Es una miniserie muy bien ambientada, como suele pasar con casi todo lo que toca esta gente, y además bastante bien interpretada. Y mira que a veces es difícil adaptar un libro, pero creo que aquí dieron bastante en el clavo. Total, que la novela se publicó en 2004, y por suerte para nuestra querida Susanna fue un éxito en ventas y ganó varios premios. Pero a veces lo que da vida también la quita. Y es que, como comenté en el vídeo de Kitano, los accidentes que le suceden a un artista pueden cambiar su arte para siempre. Tras la intensa gira de promoción de Jonathan Strange y el Sr. Snorrell, Susanna terminó desarrollando un síndrome de fatiga crónica. Migrañas, náuseas y fotosensibilidad que la obligaron a encerrarse en casa y a seguir escribiendo, sí, pero solo cuando su cuerpo se lo permitía. Mientras escribía Jonathan Strange and Mr. Norrell, Susanna Clarke también fue escribiendo varios relatos cortos ambientados en ese mismo universo. Más tarde, en 2006, se recopilarían bajo el título de Las Damas de Grâce à Dieu. La Damas de Grâce à Dieu. Vale, gracias, pues eso. Lo interesante de este libro es cómo Susanna muestra la otra cara de la moneda. Mientras que Jonathan Strange era una novela muy masculina, aquí Clarke decide rescatar la fuerza de la magia desde una perspectiva más femenina. En estos relatos no hay una historia central, pero lo marginal, lo oculto y el papel de las magas que la historia oficial decidió ignorar cobra mucho más peso. Después del éxito de su primera novela y de este recopilatorio de cuentos, nos encontramos con una Susanna Clarke a la que la enfermedad apenas le deja energías para escribir. Estuvo más de 10 años sin publicar nada. Su intención inicial era continuar con una segunda parte de Jonathan Strange and Mr. Norrell, pero a causa de su fatiga crónica se vio incapaz. Entonces tomó otra decisión: cambiar de rumbo. Así que decidió escribir una novela mucho más corta que terminaría por publicarse en 2020, y que no es otra que la novela de la que hoy me gustaría hablarte, Piranesi. A ver, bueno, 9 minutitos de introducción, no está mal. Cuando tenía unos 20 años, Susanna Clarke empezó a esbozar la idea que acabaría convirtiéndose en Piranesi, pero tardó más de 16 años en poder terminarla. Lo hizo estando enferma, con neblinas mentales, alternando entre largos paseos y confinamientos en casa, y como veremos luego, toda esa atmósfera de reclusión y encierro acabarían formando parte de... bueno, prácticamente se convertiría en Piranesi. ¿Y cómo consiguió terminarla con todo ese panorama? Pues en una entrevista explica que lo que más le ayudó fue la técnica Pomodoro, una técnica que consiste en trabajar durante bloques de 25 minutos de forma concentrada, los llamados pomodoros. Ya, podrían haber encontrado otro nombre, lo sé. Después de cada pomodoro se hacen pequeños descansos de 5 minutos y luego se repite ese ciclo con pausas un poco más largas cada cierto tiempo. Me temo, caballeros, que lo que tenemos ante nosotros no es lo que pensamos. ¿Qué quiere decir? Esto, y que Dios nos ayude, es un tomatillo. La cuestión es que esa técnica le permitió reducir el estrés y avanzar, aunque fuera poco a poco. Y quizá ese proceso es lo que hace que esta novela tenga una forma aún más fragmentada de la de Jonathan Strange and Mr. Norrell. Pero por suerte, pese a los pomodoros y a las molestas migrañas, pudo terminarla. Y Piranesi llegó a nuestras librerías. Porque de otra forma nos habríamos perdido una novela muy especial. Vale, pero dejémonos de pomodoros y vayamos al lío. ¿De qué va Piranesi?
Piranesi es el nombre del protagonista de esta historia, y él, como el 15% de los jóvenes de este país, vive en su casa, pero no es una casa como la tuya o la mía. Su casa tiene habitaciones inmensas llenas de estatuas gigantes, contiene océanos y mareas que golpean sus muros e inundan sus zonas más bajas, pero también nubes y pájaros en los pisos superiores. Bueno, estoy asumiendo que tu casa no es así, pero quizá me equivoco. El caso es que en esa casa solo viven 2 habitantes. Por un lado, nuestro querido Piranesi, un joven lleno de curiosidad que quiere descubrir y comprender el lugar en el que vive. Y por otro lado tenemos al otro, alguien con quien Piranesi se reúne ocasionalmente para compartir conocimientos y que parece saber mucho más de lo que cuenta. Y hasta aquí puedo leer, porque a partir de aquí ya nos meteríamos en el laberinto y entraríamos en terreno de spoilers. Intentaré no destriparte mucho, pero cualquier cosa que diga de más podría arruinarte la experiencia. Así que, si quieres adentrarte en el laberinto de la casa, te recomiendo que lo hagas a tu aire y después de tu lectura, si quieres, te acompaño y la visitamos juntos. Así que 3 pomodoros, 2 pomodoros, 1 pomodoro, medio pomodoro... Adéntrate conmigo en la cárcel imaginaria de Piranesi. O quizá no tan imaginaria. Aviso que esto será muy laberíntico hoy, aunque supongo que de eso va el tema. Piranesi está escrita en forma de diario por el propio Piranesi. ¡Ay, qué lío! Bueno, ya me entiendes, el Piranesi personaje escribe el Piranesi libro. En realidad hay muchas novelas en forma de diario, como por ejemplo el Drácula de Bram Stoker. Pero el de Piranesi no es un diario cualquiera. En cierto modo se parece más a un diario de bitácora, con sus registros y observaciones sobre las distintas salas de la casa, las estatuas que hay en ellas, e incluso el curso de las pleamares y bajamares. En sus entradas, Piranesi nos muestra que no es solo un habitante de la casa, sino también su cartógrafo. Al leer sus diarios, lo primero que te sorprende como lector es el tiempo. No hay días, ni meses, ni años. El tiempo aquí se mide por los acontecimientos que Piranesi considera importantes, como por ejemplo el primer día del 5.º mes del año en que el albatros se posó en las salas al suroeste. Eso en realidad no nos dice mucho, ¿no? Pero funciona, porque genera extrañeza y rompe nuestra forma habitual de entender el tiempo. Nos empuja a situarnos en otra dimensión, con una temporalidad y una lógica que es distinta a la nuestra. Susanna Clarke quiere exactamente eso, que entremos en su mundo, un mundo de aislamiento y de soledad, como el que vive Piranesi y de algún modo como el que pareció vivir ella. ¿Y es casualidad que Susanna Clarke utilice el albatros como referencia de esos eventos? Bueno, quizá podría haber elegido un chotacabras o un correcaminos, pero probablemente el albatros no esté ahí por casualidad. Durante siglos, el albatros fue un animal cargado de simbolismo. Para los marineros era un buen augurio. Incluso se decía que encarnaba las almas de los que habían muerto en el mar. Aunque bueno, luego la realidad histórica es menos poética y nos dice que los marineros no le tenían tanto respeto. Y muchas veces... bueno, se hacían sopita de albatros. Pero al menos en la literatura, el albatros sí que conserva esa carga mística. Por ejemplo, en el poema The Rime of the Ancient Mariner de Samuel Taylor Coleridge, el albatros es una criatura sagrada, un símbolo de equilibrio natural cuya muerte por parte de un marinero rompe ese orden y trae la culpa y el castigo. De hecho, de este poema nace la expresión inglesa de llevar un albatros alrededor del cuello. To have an albatross around your neck. Eso mismo. Una metáfora que significa llevar una carga que no se puede soltar y de la que es imposible liberarse. Y si damos un pasito más, quizá la imagen más interesante del albatros sea la que nos presenta Charles Baudelaire. Perdón por la pronunciación y por destruir tantos nombres. En su poema El albatros, el ave se convierte en metáfora del poeta y de su lucha por tener que vivir entre 2 mundos. En el aire, lo que sería el mundo artístico, el albatros del poema es majestuoso, casi divino. Pero cuando pisa la cubierta del barco, en el mundo real, se vuelve torpe, ridículo, como si estuviera fuera de lugar. Sus alas de gigante le impiden caminar, escribe Baudelaire. Cuando algo es arrancado de su entorno natural, incluso lo más extraordinario puede parecer inútil. El poeta, fuera de su elemento, queda atrapado en un mundo al que siente que ya no pertenece.
Y quizá como escritora, Susanna Clarke también se sentía como una especie de albatros, habitando entre la realidad de la escritura y las exigencias de la sociedad moderna. Vale, pero dejemos volar libre al albatros y volvamos al diario. La estructura de diario que comentábamos antes siempre tiene ciertas limitaciones. Entre ellas, que siempre descubrimos las cosas después de que las descubra el protagonista, ya que primero le ocurren a él y luego tiene que escribirlas, algo que también ocurre en Drácula. Pero esa misma limitación tiene una ventaja enorme, y es que permite generar cierta empatía y complicidad con el protagonista. Como lectores sabemos lo que él sabe y también lo que él piensa. Piranesi es un narrador sincero, bueno, al menos de forma consciente. Es humilde, inocente y bondadoso. Es el típico personaje que o lo amas o lo odias. Pero como lectores, que somos un poquitín más pícaros que él, aunque tampoco muchísimo más, tampoco nos flipemos. El caso es que podemos leer más allá de lo que nos cuenta y se crea cierta ironía dramática ahí. Piranesi tiene unos 35 años en la novela, pero Susanna Clarke decide darle una voz casi infantil. Parece un niño por la forma en la que describe su entorno, y es que en cierto modo lo es. Es como un niño salvaje, fascinado por ese mundo, y esa fascinación se contagia, porque consigue que nosotros también queramos descubrir qué misterios esconde la casa. Piranesi nos dice: el mundo se me antoja uno y cabal, y yo, su hijo, encajo en él a la perfección. Todo lo que recuerda Piranesi es que siempre ha vivido en la casa. Y vale, antes he comentado que era un narrador sincero. Pero que sea un narrador sincero no significa que sea un narrador del todo fiable. Sí, aquí se usa un poquitín el tópico que hemos visto mil y una veces en otras obras. Y ahí viene spoiler, la amnesia. Pero en este caso quizá no se siente tan arbitraria ni tramposa. Luego intentaré explicar por qué. Piranesi no está solo. Convive en la casa con un personaje misterioso al que llama el otro, con quien cree tener una gran amistad y con quien se reúne 2 veces por semana para compartir sus descubrimientos y observaciones. Y es que el otro cree que existe un conocimiento secreto oculto en algún lugar de la casa. Un conocimiento que, según él, otorgará enormes poderes a quien logre encontrarlo. Sea así o no, el caso es que el otro se define como un augur. ¿Y qué es exactamente un augur? Seguro que has oído hablar de los auspicios. En la antigua Roma e incluso en civilizaciones anteriores se interpretaba el comportamiento de las aves, sus cantos, sus vuelos o la dirección hacia la que volaban. A través de esos signos se recibían presagios y se buscaba conocer la voluntad de los dioses. Los sacerdotes encargados de hacerlo eran los augures. A través de rituales, que a veces incluían sacrificios, interpretaban el cielo. Y aunque hoy pueda parecernos una chorrada, en su momento no lo era en absoluto. Con esos augurios se podían retrasar elecciones, decisiones políticas o incluso justificar guerras si el auspicio era favorable. Bueno, un poco como ahora, aunque pensándolo bien, quizá con ellos nos iría mejor. Pero hay algo que me parece interesante aquí, porque quizá el otro no es tan augur como dice ser, pero ¿recuerdas el amor que Piranesi siente por el albatros? Para él, su aparición no es casual, es un signo, una forma de leer el mundo. Desde el principio hay algo que no termina de encajar con el otro. Tiene objetos que no parecen pertenecer a ese mundo, y enseguida empezamos a sospechar que este personaje oculta más de lo que dice. Pero Piranesi y el otro no son los únicos habitantes de la casa. También están los 13 esqueletos, 13 personas que vivieron y murieron allí dentro. Piranesi los respeta y los venera, les lleva ofrendas, les deja comida y agua e incluso habla con ellos para que no se sientan solos. Joder, si es que hoy en día ya cuesta encontrar a gente viva que visite a sus propios muertos. Pues imagínate cuidar de muertos desconocidos. Eso es empatía de verdad. Y de nuevo, esta actitud podría parecer un detalle menor, pero no lo es. Ejemplifica perfectamente esa idea que atraviesa toda la obra de Susanna Clarke, el respeto por lo ancestral, por el legado que nos dejan los que estuvieron antes que nosotros, incluso si nunca los conocimos ni llegamos a comprenderlos del todo. Les llevo comida, agua y nenúfares de las salas sumergidas. Hablo con ellos, les cuento lo que he estado haciendo y les describo aquellas maravillas que he visto en la casa. Así saben que no están solos.
Aparte de los esqueletos, de Piranesi y del otro, hay alguien más. Susanna Clarke construye una obra en la que el propio espacio se convierte en un personaje. Un poco como Rebachol en Disco Elysium, el Hotel Overlook en El Resplandor, o, ya que hoy estamos un poco más literarios, como Macondo en 100 años de soledad. Y la verdad es que como para no convertirse en personaje con la cantidad de páginas que Susanna Clarke dedica a describir ese laberinto infinito de salones y estatuas que forman la casa. Tiene una habilidad increíble escribiendo y consigue algo que es extremadamente difícil parezca sencillo, porque consigue que ese espacio respire y que tú, como lector, prácticamente lo habites. La casa tiene 3 niveles. Las salas inferiores constituyen el dominio de las mareas. Proporcionan sustento en forma de peces, crustáceos y vegetación marina. Las salas superiores son el dominio de las nubes. Sus ventanas son de un blanco grisáceo y están empañadas. Esas salas proveen de agua dulce que se derrama sobre los vestíbulos en forma de lluvia. Entre esos 2 niveles se encuentran las salas de en medio, el dominio de los pájaros y los hombres. El primoroso orden que impera en la casa nos da la vida. Leyendo Piranesi de nuevo, me pareció muy curiosa la forma tan distinta en la que ambos personajes se relacionan con la casa. Mientras que el otro no tiene ningún interés genuino en explorar ese mundo, de hecho la ve como algo amenazante, casi hostil, Piranesi ve vida en todos sus rincones, distingue plantas y animales hermosos. Es capaz de distinguir ecos arquitectónicos distintos y estatuas únicas. Intenta entender ese mundo en el que vive desde la humildad y desde una curiosidad casi infantil, sin imponer su propia verdad sobre él. Las dos son formas antagónicas de entender el mundo. Mientras que uno convierte la casa en un instrumento para alcanzar el conocimiento secreto, el otro, que no es el otro sino Piranesi, simplemente quiere descubrirla y vivir en ella de una forma responsable, tomando únicamente aquello que necesita y que la propia casa le ofrece. Y hay un par de reflexiones de Piranesi que me parecen especialmente interesantes, porque se pueden extrapolar algo más. Caí en la cuenta de que la búsqueda del conocimiento nos ha empujado a pensar en la casa como si fuera una suerte de acertijo por resolver, un texto por interpretar, y que si algún día descubrimos el conocimiento, entonces tendremos la sensación de que la casa ha perdido su valor y no es más que un mero decorado. Y luego remata con otra idea todavía mejor. La casa es valiosa porque es la casa, es suficiente en sí, de por sí. No es el medio para un fin. Susanna Clarke ha comentado en alguna entrevista que uno de sus cuadros favoritos es la Torre Roja de Giorgio de Chirico. Y claro, a simple vista quizá no se parece exactamente al paisaje de Piranesi, pero ambos, la torre y la casa, comparten el mismo espíritu enigmático. ¿Qué se esconde tras esos muros? ¿Qué significan sus estatuas? En ambos casos el espacio parece casi como una ensoñación, un lugar metafísico prácticamente vacío, como si fuera solo accesible para unos pocos privilegiados. Son lugares en los que el tiempo parece haberse detenido y donde aparentemente no ocurre nada. La casa de Susanna Clarke quizá no se parezca a los cuadros de Chirico en colores ni en formas, pero transmite una sensación muy parecida a la obra del pintor. Hay una melancolía y cierta sensación de temporalidad, como si el tiempo se hubiera detenido. Y eso es precisamente lo fascinante. Al igual que los cuadros de Chirico, que evocan muchísimo más de lo que hay pintado en ellos, las apenas 270 páginas de Piranesi también parecen contener algo más grande dentro de ellas, como si el libro entero fuese una puerta a otro mundo que nos invita a entrar para que lo exploremos. Hay otro elemento presente en la casa que tiene más miga de la que parece y que se menciona cada pocas páginas. Las estatuas. Piranesi intenta interpretarlas, darles un sentido. Incluso observa en cuál de ellas se posan los pájaros que habitan la casa, casi como si fueran mensajes que la casa le enviara. A lo largo de la novela se mencionan decenas de estatuas. Parecen restos de una civilización perdida y representan figuras mitológicas, héroes y otros personajes, pero en ningún momento se nos dice qué hacen allí ni quién las esculpió. Entre todas ellas hay una que destaca por encima del resto, una que de hecho aparece en la propia portada del libro y que además es la favorita del mismísimo Piranesi, el fauno. ¡Concéntrate! Para los romanos, el fauno, faunus, era el dios de los bosques, los campos y la naturaleza salvaje. Con el tiempo, su figura se fue mezclando con la del sátiro griego y con la del dios de los pastores, Pan. Por eso muchas veces se le representa con la siringa, la flauta de Pan de toda la vida.
Si hay algún mitólogo en la sala o algún fanático de los faunos, por favor, que me corrijan comentarios. El caso es que todo ese pifostio mitológico lo convirtió en una especie de espíritu híbrido entre lo animal, lo humano y lo divino. Mitad hombre, mitad cabra, asociado al vino, a la música y al sexo. Todo muy erótico festivo. El fauno romano estaba especialmente vinculado a la tierra, a los bosques y a los pastores. Y también se le atribuía la capacidad de profetizar y revelar el futuro a los hombres, a través de los sueños de quienes se quedaban dormidos en sus arboledas. Y no me extraña que a Piranesi le guste tanto, porque ve en el fauno un espejo. Es, de alguna forma, su representación. Como él, es un ser libre, sin domesticar, una figura que encarna la libertad frente a las normas sociales. Piranesi, al igual que el fauno, habita lejos de la vida civilizada. La casa es prácticamente un bosque misterioso para él. También hay que entender que, para nuestros antepasados, el bosque, igual que la casa en la novela, era un lugar místico, un espacio que ocultaba lo desconocido y donde habitaban fuerzas invisibles. Era un sitio peligroso, sí, sobre todo de noche, pero también sagrado. En ese sentido, el fauno funciona casi como un espíritu protector de ese mundo. El fauno y Piranesi son, en el fondo, un recordatorio de que entre tanta evolución, entre comillas, entre tanta civilización y tantas ciudades, todavía existe un mundo olvidado, un mundo antiguo y salvaje. Además del fauno, Piranesi menciona muchas veces otras estatuas que se encuentran en el vestíbulo y que representan a minotauros. El minotauro es una figura mitológica griega estrechamente vinculada al laberinto. Su origen es un poco... incluye los clásicos castigos divinos, como casi todos los mitos griegos, y también un poquito de... mucho bestialismo. Desde luego eran no sálidos estos griegos clásicos. Lo intentaré resumir rapidito. Minos, rey de Creta, pidió ayuda a los dioses para reafirmar su poder. Como respuesta para confirmarlo, Poseidón le envió un toro blanco con una condición. Debía sacrificarlo en su honor. Pero Minos no pudo hacerlo y decidió sustituirlo por otro toro. ¡Cagada! Se ve que no sabía eso de que los dioses lo ven todo y están en todas partes. Porque Poseidón, que como todos los dioses tenía bastante mala leche, descubrió el engaño y decidió castigarle. Bueno, más que castigarle a él, a su pobre esposa. Con ayuda de Afrodita hizo que Pasífae, la mujer de Minos, se enamorara perdidamente del toro blanco, el famoso toro de Creta. Y Pasífae, completamente hechizada, quiso tener un idilio, un encuentro bastante cercano con el toro, que digamos. Así que pidió ayuda a Dédalo, a quien no se le ocurrió nada más que construir una vaca de madera y piel para que Pasífae pudiera esconderse dentro. Y ya te puedes imaginar que aquello no salió bien. Si es que no hay nada peor que un griego clásico con mucho tiempo libre e imaginación, ¿eh? El toro se apareó con la falsa vaca sin saber que Pasífae estaba dentro y de esa unión 9 meses después... Se convirtieron en... nació el Minotauro, una criatura con cuerpo humano y cabeza de toro. La criatura creció y se volvió violenta e incontrolable. En realidad, como cualquier adolescente, en eso éramos igual que los griegos clásicos. ¿Tú en qué mundo vives? Yo vivo en el de Yupi y no tengo maquillaje, ¿eh? Y a mí me da igual. Me da igual, me lo compras tú, que pasó de mi madre. Ante la vergüenza y la imposibilidad de controlar al hermano mayor, Minos encargó a Dédalo la construcción de un enorme laberinto para encerrarlo allí dentro y evitar que pudiera salir jamás. ¡Qué falta de respeto! La trágica historia del pobre Minotauro continúa después con Teseo, Ariadna y su famoso hilo. Pero prefiero detenerme aquí, en el laberinto y en el Minotauro. Porque igual que ocurría con el fauno, volvemos a encontrarnos con una figura mitad humana y mitad animal que simboliza el conflicto entre dos naturalezas distintas. El Minotauro también representa aquello que la sociedad excluye, ya que fue apartado de ella y condenado a habitar y a proteger el propio laberinto. De una forma muy parecida a como Piranesi habita y protege la estructura laberíntica de la casa. Y es que al final un laberinto no es solo un lugar diseñado para perderse, sino también un espacio que intenta demorar la llegada a la verdad oculta que se encuentra en su centro. Y en ese camino acaba simbolizando algo todavía más importante, el conocimiento de uno mismo. En el centro del laberinto reside aquello más misterioso de la persona, y atravesarlo supone una transformación, un viaje interior hacia lo inconsciente.
Si has leído el libro, sabrás que Piranesi no siempre fue Piranesi, porque el laberinto te cambia quien lo atraviesa, exige una transformación. Como nuestro propio cerebro, el laberinto representa nuestra propia psique, nuestra sombra y nuestros impulsos más profundos. Y hablando de impulsos más profundos, sombras y locuras, no es casualidad que en el libro se mencione a Héctor Berlioz. Berlioz fue un compositor francés del romanticismo del siglo XIX y su música tiene algo casi alucinatorio, igual que el propio mundo de Piranesi. A Berlioz, como compositor, le daba bastante igual la fórmula. Lo que realmente le interesaba era expresar sus sentimientos y sus obsesiones. Para conseguirlo, transformó la orquesta en algo gigantesco, muchísimo más ambicioso que la instrumentación que utilizaban otros compositores de su época, como Ludwig van Beethoven. Ya sabes. Si hubieran cabido más músicos en el escenario, estoy seguro de que Berlioz habría metido 800 instrumentos más. Su obra más famosa es su Sinfonía Fantástica. Una obra autobiográfica revolucionaria, súper compleja y también bastante turbia, en la que expresaba su obsesión amorosa por Harriet Smithson, una actriz irlandesa de la que se enamoró perdidamente, aunque ella al principio pasaba olímpicamente de él. Y sinceramente, hacía bien, porque Berlioz era un intensito de cuidado. El propio Berlioz describía su Sinfonía Fantástica así: es el sueño de un artista que, habiendo matado a su amada, es condenado a muerte. Lo dicho, personaje que mejor tener lejitos. Aunque espera, que todavía hay más. Con esta obra llevó la sinfonía programática a otro nivel. ¿Y qué es la sinfonía programática? Pues ese nombre tan rimbombante básicamente significa usar la orquesta para narrar una historia. Simple y llanamente eso. Pero a la gente le encanta poner nombres raros para todo. Bueno, supongo que tienen que justificar su sueldo. Berlioz creó una música que necesitaba de un texto para ser comprendida y defendía que una obra musical podía llegar a ser narrativamente tan compleja como una novela. De hecho, en 1830 repartió entre el público de su Symphonie Fantastique una especie de folleto en el que explicaba el argumento de su obra. Inspirado por una melancolía soñadora y también un poquitín de opio, Berlioz se obsesionó con la locura y lo sobrenatural, y a partir de ahí empezó a expresar musicalmente sus pasiones, ensueños y celos. Y tiene mérito lo que hizo, porque intentó representar estados psicológicos a través de la música. Hay momentos en los que la propia orquesta representa la tensión interna del protagonista, e incluso llega a representar literalmente su ejecución, con la cuchilla de la guillotina cayendo y la cabeza del protagonista rodando hasta el cesto y todo. Algo que suena más o menos así. En toda su obra aparece un concepto que se bautizó como idea fija y que vendría a ser un antecedente del leitmotiv, es decir, una melodía que se va repitiendo a lo largo de toda la obra y que normalmente está asociada a un personaje o a un concepto. Seguro que te sonará de 1000 películas. Lo mejor o peor de todo es que Berlioz no solo plasmaba personajes desequilibrados en sus obras, sino que él mismo protagonizó en su vida auténticos delirios románticos. Vamos, una telenovela de las de antes. Entonces prepárese a morir, porque le llegó la hora, roba marido. Berlioz, en uno de sus escritos, confiesa que llegó incluso a planear el asesinato de otra de sus exparejas, la pianista belga Marie Mock. Mock. Después de que ella rompiera su compromiso con él para casarse con el fabricante de pianos Camille Pleyel. Este señor, Berlioz, llegó a planear un viaje disfrazado de mujer, armado con 2 pistolas, con la intención de matar a Marie, a Pleyel y a la madre de Marie, quien la había persuadido muy sabiamente para que no se casara con él. Se ve que tenía muy buen ojo la mujer. Y después de cometer la masacre, el tío quería suicidarse. Supongo que el arte le ayudó a canalizar cosas que de otra forma habrían acabado muy mal. Está un poquito churururu. Cuando compuso la Sinfonía Fantástica, Berlioz lo hizo un poco para exorcizar sus propios demonios y también para llamar la atención de Harriet Smithson, de la que seguía completamente enamorado.
Y lo jodido es que la jugada le salió bien. En una de sus representaciones, Harriet se dio cuenta de que el personaje femenino de la obra estaba inspirado en ella misma y terminó aceptándose casarse con el loco de Berlioz. Esto pasó de verdad, fuera de la obra, ¿eh? Aunque claro, luego la realidad no se pareció demasiado a la película romántica que él se había montado en su cabeza. Con el tiempo, el matrimonio entró en crisis y acabaron separándose. Quizá Berlioz era un genio, pero también un romántico tóxico y obsesivo de manual. Casi que me parece más sano el Toro de Creta, la verdad. Piranesi no es tan exageradamente intensa como Berlioz, pero sí conserva parte de ese espíritu del romanticismo. Hay en ella una profunda melancolía, cierta nostalgia por las civilizaciones perdidas y una visión del mundo que se mueve constantemente entre el sueño, la emoción y aquello simbólico. Igual que ocurría en la obra de Héctor Berlioz, en Piranesi también hay una fascinación por lo sobrenatural y lo inconsciente, pero también por la figura del individuo solitario y aislado dentro de un espacio que parece prácticamente la representación de un estado mental. Pero mejor dejemos la locura de Berlioz a un lado y volvamos un segundo a la vida menos movidita de Susanna Clarke, simplemente para entender más esa casa que nos presenta en Piranesi. Durante su adolescencia en Bradford, el día a día de Susanna se limitaba prácticamente a dos espacios, la escuela y la iglesia. Tal y como ha explicado en algunas entrevistas, en la Inglaterra de los años 70, ambos lugares exigían comportarse de una forma muy particular y también creer en ciertas cosas muy concretas. Ella nunca sintió que perteneciera realmente a ninguno de esos dos sitios, así que los libros se convirtieron en un refugio para sus sueños y sus emociones. Solo en ellos sentía que podía pertenecer a algún lugar y que su vida tenía algún tipo de sentido. Se sentía atraída por esos mundos lejanos y extraños. Ya en la primera página de Piranesi se pueden encontrar referencias a C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Pero más que Lewis, me interesa rescatar a otro miembro del círculo literario de Oxford conocido como The Inklings al que pertenecía Lewis. Y no me refiero a nuestro querido genio Tolkien, sino a Owen Barfield. I'm the wizard, you're the dwarf, and you will respect my authority! I am no dwarf, and that staff gives you no authority! Yes, it does. Look right here. See? Look closer, look closer. Respect! Barfield no fue tan conocido por su ficción como nuestros amigos Lewis y Tolkien, pero influyó profundamente en ambos y muchas de sus ideas terminaron filtrándose en gran parte de la literatura fantástica del siglo XX. Para Barfield, la fantasía no era simplemente un género literario ni una materia tal como la entendía Lewis, sino más bien una forma de percibir el mundo. El lenguaje, según él, no servía únicamente para describir el mundo, sino también para crearlo. En su libro Salvar las apariencias, plantea que cuando nosotros percibimos el mundo, no lo hacemos únicamente con nuestros ojos, sino que participan otros sentidos como nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestro lenguaje e incluso nuestra imaginación. Es como si hubiera otros sentidos dentro de los sentidos. Barfield sugería que en nuestros tiempos actuales hemos alejado muchos conceptos que en otro tiempo formaron una unidad. Defendía que nuestros antepasados no hacían una separación tan radical entre el ser humano y el mundo exterior. Conceptos como aire, alma o espíritu tenían significados mucho más amplios y conectados entre sí. Pero la modernidad fue reduciendo y encorsetando esas palabras en definiciones cada vez más limitadas. El ser humano no se sentía aislado por su piel del mundo exterior en el mismo grado que nosotros. Estaba integrado o entretejido en el mundo exterior. En esta relación con su entorno, el hombre medieval era, a diferencia de nosotros, más que una isla, un embrión. Rara, pero jolín, es una imagen muy poderosa. A ver, es necesario tener en cuenta que este tipo, a pesar de su sentimiento antipatriótico, fue llamado a filas en 1917, en la Primera Guerra Mundial, aunque por suerte se escapó del frente occidental. Pero tras ver lo que vio, como para no pensar que cualquier tiempo anterior fue mejor. Para Owen Barfield, la imaginación formaba parte del mundo, estaba conectada directa y mágicamente a él. Realidad y mente no estaban tan separadas como hoy en día creemos, pero la modernidad y la razón las han separado y han ido levantando muros entre lo que es dentro y lo que es fuera. La fantasía para Barfield y para Susanna Clarke, al menos la buena fantasía, no funciona como una vía de escape ni una fábrica de entretenimiento,
sino que funciona casi como un camino para recuperar esa forma antigua, simbólica y quizá más humana de percibir el mundo. Bueno, todo lo que plantea Barfield es mucho más complejo de lo que yo, con mis humildes conocimientos, puedo explicarte aquí. Pero si te interesa el tema y te va lo hardcore, te animo a investigarlo porque es, al menos, bastante curioso y va bastante a contracorriente de estos tiempos tan locos en los que vivimos. Primero que nada, comprendí lo mucho que la humanidad había perdido. Hubo un tiempo en que los hombres y las mujeres eran capaces de transformarse en águilas y recorrer enormes distancias al vuelo. Se comunicaban espiritualmente con los ríos y las montañas y aprendían de ellos. Percibían en su interior el curso de las estrellas, pero mis contemporáneos no entendían nada de eso. Estaban obcecados con la idea del progreso y creían que lo nuevo era, por definición, superior a lo viejo, como si el mérito estuviera en función de la cronología. Yo, en cambio, comprendí que tenían que existir otros lugares. Como hemos visto, el Círculo de Inklings tuvo mucha influencia en Piranesi, pero no fue la única. La literatura fantástica de la gran Ursula K. Le Guin también dejó su huella. Concretamente, Clarke se fijó en Las tumbas de Tuan, la segunda novela del ciclo de Terramar. En ella también aparece un laberinto, pero Susanna explica en entrevistas que lo que realmente le fascinaba de ese cuento no era el espacio en sí, sino la forma en la que Úrsula trabaja la simbología y la soledad de esos espacios oscuros. Pero sobre todo, cómo el laberinto puede llegar a conocerse a través del tacto. Y es cierto, porque Piranesi hereda muchísimo de esa sensación. Como lector no solo ves la casa, casi puedes tocarla. Es lo que decíamos antes, el lector habita ese espacio. Clarke consigue que sientas esa sensación física del laberinto, casi sensorial. Pero vayamos probablemente al autor que más ha influenciado en Piranesi y el que más aparece en boca de Susanna Clarke en sus entrevistas. Y ese no es otro que Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, más conocido para los mortales como Borges. Se nota muchísimo el amor que Susanna Clarke siente por Borges, y no me extraña, aunque curiosamente la forma de escribir de ambos es casi opuesta. Mientras que Borges recarga sus relatos y sobre todo su lenguaje literario, y esto es completamente subjetivo, repito, opinión personal, no me crucifiques. Y es que aunque me gusta Borges, siempre me ha dado la sensación de que toda esa densidad y barroquismo buscaban crear cierta distancia con el lector, como si buscaran que te perdieras dentro del propio texto. Susanna hace justo lo contrario, ella decide ser más accesible, pero ojo, eso no significa que el lenguaje de Piranesi sea simple o descuidado, para nada. Clarke escribe increíblemente bien, solo que su prosa parece querer acercarte en lugar de ponerte un muro delante. Aunque bueno, quizás simplemente quien te está hablando aquí es un lerdo de 3 al cuarto, a quien a veces le cuesta entender a Borges. Pero volvamos a sus cuentos. Hay un relato en concreto de él que influyó muchísimo en Piranesi, y es La Biblioteca de Babel. Y cuando digo mucho, es mucho, En ese cuento que se puede leer en 10-15 minutitos y que te recomiendo si no has leído ya, Borges imagina un universo que consiste en una biblioteca infinita que contiene absolutamente todos los libros posibles. Libros con sentido, libros absurdos, historias verdaderas y también falsas. Todo lo escrito y todo lo que falta por escribir existe ya en algún lugar de esa biblioteca. Pero a diferencia de lo que hoy encontramos en muchas librerías, en ella nunca hay 2 libros idénticos. Y tanto la biblioteca de Babel como la casa de Piranesi comparten esa estructura laberíntica e inabarcable donde la propia arquitectura se convierte en una metáfora del conocimiento. Conocer esos espacios significa comprender el mundo que habitas, aunque sean lugares demasiado inabarcables para cualquier ser humano, incluso para Borges. Odio este adjetivo, pero sí, la casa de Piranesi tiene mucho de borgiana. Es un espacio metafísico, infinito y laberíntico, confuso y lleno de caminos imposibles y con más preguntas que respuestas. Y hay otro de sus relatos que también resuena mucho en Piranesi, La casa de Astarion. Asterión. Y es que en él Borges explora otra faceta del laberinto, o más bien de la casa, como también le llama él precisamente, y que nos viene que ni pintada. El laberinto no es solo un lugar para perderse, como lo era para Teseo, sino también un lugar del que no se puede salir, y donde solo queda esperar, una cárcel de soledad absoluta como lo es para el pobre Minotauro.
Y ahora sí, espero que no te hayas mareado demasiado después de tantos rodeos, porque por fin, después de dar tantos tumbos, hemos llegado al centro del laberinto. ¿Por qué Piranesi se llama Piranesi? Para bautizar tanto al libro como a su protagonista, Susanna Clarke se inspira en el trabajo de Giovanni Battista Piranesi. Bueno, como ese, pero del siglo XVIII. Algo así. Piranesi fue un artista, arquitecto, grabador y arqueólogo veneciano. Tras un viaje a Pompeya y Herculano, empezó a interesarse profundamente por la arqueología, por las ruinas y también por las civilizaciones desaparecidas. Tenía una gran conciencia del patrimonio histórico, entendido no solo como una herencia que debíamos preservar, sino también estudiar y reinterpretar. Un poco en la línea de lo que ya propone Susanna Clarke en sus novelas. Piranesi fue un maestro del grabado y trabajaba principalmente con la técnica del aguafuerte sobre planchas de cobre. Se hizo especialmente conocido por sus representaciones de Roma. Admiraba profundamente la cultura romana y sus raíces más antiguas. Y de hecho, tuvo más de un encontronazo con quienes defendían una visión más clasicista y helénica del mundo antiguo. En sus grabados, Piranesi exaltaba la arquitectura del antiguo imperio romano, pero al mismo tiempo la mostraba en ruinas, en decadencia y devorada por el paso del tiempo. Y ahí está la clave, porque para él, esa huella del olvido, esa transformación en ruina, era precisamente lo que la hacía tan bella. Para Piranesi, la belleza no desaparece con el paso del tiempo. Es más, la acrecenta y la engrandece. Durante sus viajes por Europa, Piranesi contribuyó a difundir la imagen de Roma a través de sus grabados. Grabados que circularon por todo el continente casi como reclamos turísticos para convertir la ciudad en un destino cultural imprescindible. No había fotografías en aquella época, así que sus imágenes funcionaban como auténticas ventanas al corazón del antiguo imperio. Sus obras se hicieron muy populares entre los jóvenes aristócratas europeos que realizaban el llamado Grand Tour, una especie de viaje de fin de estudios que se pegaban recorriendo media Europa para aprender lenguas, arte, historia, arquitectura, filosofía y emborracharse como una cuba. Un orgasmus de toda la vida, vamos, un poco más premium quizá. Italia era uno de los destinos clásicos, y muchos de estos viajeros compraban libros, esculturas y, por supuesto, los grabados de Piranesi como recuerdo cultural, casi como si fueran postales de la época. Esos grabados mostraban paisajes urbanos y arquitectónicos representadas con muchísimo mimo y detalle. Eran obras que buscaban la verosimilitud del espacio y mostraban una obsesión casi enfermiza por la perspectiva. Un género conocido como pedutismo. Aunque Piranesi partía de ese estilo para dinamitarlo desde dentro y transformarlo en algo más onírico, con sus espacios imposibles y perspectivas irreales. Pero si hay unas obras que realmente han sobrevivido en el imaginario cultural, influyendo tanto al romanticismo del siglo XIX como gran parte del cine y los videojuegos del siglo XX y XXI, son sus prisiones imaginarias, más conocidas como las Carceri. Las prisiones imaginarias son una serie de grabados que nos llevan a otro mundo. Un mundo sombrío donde las escaleras y pasarelas no llevan a ningún lugar y donde ya casi no queda espacio para ver el cielo. Vamos, el Corte Inglés antes de que existiera el Corte Inglés. Se dice que Piranesi las creó en un delirio provocado por la fiebre. Otros hablan de que las creó en sueños, o quizá fuera bajo los efectos del opio. El caso es que en ellas, Piranesi nos presenta un paisaje arquitectónico abrumador, en el que viven seres humanos diminutos y sin libertad. Es curioso porque son espacios como muy contradictorios, porque generan vértigo por su escala, pero al mismo tiempo producen una sensación de opresión, como si su inmensidad no nos liberara, sino que nos aplastara. Aunque Piranesi no estuviera haciendo una crítica directa a sus Carceri, parecen anticipar muchos de los espacios de control de nuestra modernidad. Lugares en los que la prisión deja de ser únicamente un lugar de castigo y se convierte en un dispositivo de corrección y de control sobre las rutinas, el tiempo y el cuerpo de un individuo cada vez más diminuto. Lo que más adelante Michel Foucault analizaría como las fábricas de individuos obedientes. Pero volvamos a los grabados antes de que te duermas, o si estás durmiendo ya, buenas noches. Este tipo de imágenes se conocen como caprichos, y son fantasías arquitectónicas que combinan elementos reales y fantásticos, retorciendo la realidad hasta crear algo nuevo.
Battista Piranesi utilizaba el espacio como metáfora del olvido y de las civilizaciones perdidas, una idea que Susanna Clarke ha sabido retomar y hacerse propia en todas sus obras de una forma arqueológica y también algo romántica, aunque no tanto como El loco de Berlioz. Lo que está claro es que sin Battista Piranesi, buena parte del arte posterior no habría tomado el mismo rumbo. Y cuando hablo de arte no me refiero solo a la pintura y la arquitectura, sino también al cine, a los videojuegos y, por supuesto, a la literatura. Piranesi nos enseña que existen muchos tipos de cárceles. Cárceles diminutas, cárceles con barrotes o con muros invisibles que siguen siendo cárceles aunque no lo parezcan. Pero también hay cárceles gigantes. La casa de Piranesi bebe directamente de esas prisiones arquitectónicas, de esos espacios inmensos llenos de escaleras que no llevan a ninguna parte. Para Piranesi, el protagonista de la novela, no el grabador, el laberinto se ha convertido en hogar. Se considera hijo de la casa, no su prisionero. Pero si la cárcel es lo único que conoces, si has nacido y crecido dentro de ella, es imposible sentirte preso, aunque realmente lo seas. Es un poco como el mito de la caverna de Platón, o bueno, como el maldito algoritmo que ahora mismo dirige nuestras vidas. Y si no, dime cuánto tiempo has pasado atrapado viendo vídeos de gatitos. Una cárcel necesita siempre de un otro para existir, necesita de un prisionero para ser una cárcel. Y la casa de Piranesi, como buena cárcel que es, también se alimenta de quienes la habitan. Tiene el extraño poder de hacer olvidar el pasado de aquellos que viven dentro, porque, como algunas prisiones, lo que busca no es solo encerrar cuerpos, sino corregir y disciplinar, o más bien reescribir la identidad de sus huéspedes. Quizá de forma metafórica, pero algunas cárceles no solo encierran personas, también intentan borrar aquello que fueron alguna vez. ¿Y cómo lo consiguen? Pues eliminando sus recuerdos, desdibujando un poco su identidad. Aunque aquí también cabe otra posibilidad, que la casa no esté castigando a Piranesi, sino protegiéndolo de unos recuerdos que podrían hacerlo enloquecer. Algo muy cercano a lo que proponía Aldous Huxley en su libro Las puertas de la percepción. Quizá, si percibiéramos toda la realidad al mismo tiempo, todo lo que somos realmente, no seríamos capaces de soportarlo y nos volveríamos locos. En ese caso, tal vez el olvido no sea solo una pérdida, quizá también sea un mecanismo de supervivencia. El laberinto de nuestra casa, y me refiero a lo que tenemos ahí arriba, funciona simultáneamente como prisión y como refugio. Es una estructura que encierra, pero también protege. No voy a desvelar quién es realmente Piranesi, ni cómo terminó convirtiéndose en una especie de minotauro que no solo protege el laberinto, sino también los muros mentales de alguien más. Si has llegado hasta aquí sin leer el libro, créeme, es mejor que lo vayas descubriendo poco a poco. Solo diré que, aunque todo tenga ese rollito mágico y fantástico, sería un error caer en el estúpido tópico de que toda fantasía es infantil, porque aquí hay algo más oscuro y chungo detrás. Y a medida que vas leyendo, se empiezan a descubrir cosas turbias, muy turbias. Si has leído el libro, quizá ya sabes de qué hablo. Puedes tomártelo como lo que es y se disfruta igual. Pero lo bonito es que Piranesi es una novela ambigua. Y creo que, si te la llevas al terreno metafórico, da pie a muchísimas interpretaciones sobre cómo nos construimos y reconstruimos, sobre la salud mental, la religión o la propia identidad. Y todas esas cositas, todas esas capas, hacen que la novela gane todavía más fuerza. Bueno, al menos para mí. ¿Qué interpretaste tú? Si te apetece compartir qué significó para ti la casa o qué lectura hiciste de ella, estaré encantado de leerte en comentarios. Es muy interesante cómo Susanna Clarke consigue convertir toda esa magia en algo verosímil. Hace que te creas que un mundo así podría existir realmente. Y sinceramente, sospecho que ella misma cree en toda esa magia sobre la que escribe. Simplemente piensa que hemos olvidado cómo llegar hasta ella. En una entrevista, Susanna dijo que el tema principal de todas sus novelas es el conocimiento perdido que se recupera. Y como hemos visto, de eso va el tema. Hay una frase al inicio de Piranesi que resume perfectamente toda esa filosofía. La gente dice que soy un filósofo, un científico o un antropólogo. No soy nada de eso, sino un anamnesiólogo. Estudio aquello que ha sido olvidado, adivino y descubro aquello que ha desaparecido por completo. Trabajo con ausencias, con silencios, con los curiosos vacíos que se dan entre unas cosas y otras. De hecho, tengo más de mago que de cualquier otra cosa.
Bueno, y toda esta locura en 270 páginas. Es increíble todo lo que Susanna Clarke ha conseguido condensar aquí sin dejar de ser detallista y tremendamente descriptiva. Justamente este libro se publicó durante la pandemia en 2020. 2020, qué lejos queda ya. Y al mismo tiempo, cuántas consecuencias seguimos arrastrando de aquella época. Yo la leí más tarde, pero tuvo que ser una experiencia súper metanarrativa leer Piranesi durante el confinamiento. Una época en la que todos, de alguna forma, fuimos un poco Piranesi. Tuvimos que aprender a encontrar belleza y significado en espacios reducidos, en rutinas pequeñas, en las cosas más mundanas de nuestra propia casa. Y como ocurre en la novela, lo diminuto, de pronto, se volvió inmenso. Si algo creo que podemos aprender de Susanna Clarke, y más en los puñeteros tiempos absurdamente rápidos en los que vivimos, es que, aunque tardes más de 10 años en escribir una novela, merece la pena dedicarle cada segundo de ese tiempo para crear algo con alma. Piranesi quizá no sea una novela para todo el mundo, pero tiene tanta personalidad que es difícil que te deje indiferente. Hay gente que incluso la odia, y bueno, puedo llegar a entenderlo, pero si entras en su juego, engancha muchísimo, y además se lee en un suspiro. Está escrita de una forma accesible y al mismo tiempo tremendamente cautivadora, sin nada de pretensiones. Susanna Clarke controla el ritmo narrativo de una forma increíble, sabe exactamente cuándo darte una nueva cápsula de información para que vayas siguiendo el hilo. What the hell are you doing? Bored. I'm starving. Oh. Es una novela que nunca se estanca, siempre aparece una nueva pieza que amplía ese laberinto que te habías ido construyendo en tu cabeza como lector. De hecho, ella misma ha confesado varias veces que es muy fan de las novelas de detectives y originalmente quería escribir una, pero explica que fue incapaz porque su cabeza funciona de otro modo. Y creo que precisamente ahí está la clave de cómo leer Piranesi. Como lector, quizás es un error intentar descifrar qué oculta la casa. La mejor forma de leerla es haciendo justo lo contrario. Recorrerla como lo hace Piranesi, dejándote llevar por sus salas, sus estatuas y sus mareas, sin obsesionarte con encontrar respuestas ni convertirte en el otro, que persigue desesperadamente ese conocimiento secreto. Para mí, Piranesi es uno de esos libros sueño, un libro que cuando lo terminas ya no sabes muy bien si es que lo has leído o simplemente lo has soñado. Yo te animo a leerla, aunque bueno, si después de unas páginas descubres que Piranesi no es lo tuyo, siempre puedes leer su cuento infantil El bosque en pleno invierno, que incluso es más corto y tiene dibujitos. O si no, volver a... Don't change a word. ¿Otra vez tú? Streaming, ¿sabes? Lo de Harry Potter, lo de Hermione, Dumbledore, la piedra filosofal, el prisionero de Azkaban, la reliquia de la Morte, Voldemort, Screechy de Screety, Ritty, Clitir, Sibere, los Horcruxes, toda la mierda esa vez se vino, va, digo, ¿esto qué es? Se me va la olla. Tell me where is Gandalf, for I much desire to speak with you. Tell me where is Gandalf, for I much desire to speak with you. A Balrog of Morgoth. What do you say? A Balrog of Morgoth. What do you say? They're taking the hobbits to Isengard. 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 They're taking the hobbits to Isengard.
but I much desire